Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición para reflexionar el Evangelio y empezar con la propuesta del libro de Amores Leticia. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos y pues aquí está mi esposo también. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, como todos los martes, para la reflexión del libro de Amores Leticia. Así que, para empezar, vamos a cantar una canción, como siempre, que se llama Prefiero a Cristo. Espero les guste. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Así que después de haber cantado esta canción, vamos a irnos a la oración del día de hoy. Sí, Espíritu Santo. Espero que sacies nuestra sed, Padre Santo Celestial. En este momento te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos ayudes para que abramos nuestra mente, nuestro corazón y que seamos la guía, tus instrumentos para llevar a cabo este mensaje. Y te pedimos también que para todas las familias, que no exista violencia, que no exista división, Padre Santo, que tampoco exista división entre los amigos, entre los familiares. Haz que nuestras familias
sean centro de oración y paz, Padre Santo, y que resplandezca el verdadero amor en nuestro corazón, que seamos auténticas escuelas del Evangelio, nosotros como padres, que seamos pequeñas iglesias domésticas, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos por todas las familias del mundo, Padre Santo, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Ayúdanos, socórrenos, Padre Santo Celestial. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, después de la oración vamos a ir al Evangelio. El Evangelio del día de hoy, el martes 16 de julio, es del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 43 al 48. Así que si tienen una Biblia nos pueden ir siguiendo. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Lo voy a compartir. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus amigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, después de haber leído el Evangelio, vamos a ir a una breve reflexión del Evangelio. Está un poquito chueco. A ver, sí. ¿Está bien? No, más poquito. A ver, permítame un segundo. Ahí está. No, es que está retrasado. Sí, es que estaba un poquito chueca la cámara y no se alcanzaba a ver bien. Vamos a hacer una breve reflexión, y realmente este evangelio de Mateo nos habla de los enemigos, ¿no? Dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿no? Antes los fariseos y maestros de la ley habían torcido realmente la ley, porque la ley que ellos tenían era más humana que otra cosa. De hecho, hemos venido diciendo en Amor de Leticia, ¿no? Cuando ellos permitían permitían el divorcio, ¿sí? Decían esto también: ama a tu amigo, a tu prójimo, pero nada más a tu amigo, pero a tu enemigo ódialo, ¿no? Decían, hagan el bien a quienes los odian. Por eso Cristo dice, pero yo vengo y les digo que hagan lo contrario, ¿no? Y dice, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, manda lluvia sobre justos e injustos. Y eso es realmente la misericordia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios y el amor de Dios es para todos nosotros. Él nos hizo a nosotros para que nos salvemos, no para que nos condenemos. Y vemos que este tipo de leyes, ¿no? Que decían, nada más a las que te caen bien, quiérelos, y a los que no te quieren, no son tus enemigos, ódialos. Así decía la ley. Entonces, Cristo vino y le dio lo que es definitivo. No nada más en eso, había otras cosas, ¿no? Que el valor que no le daban a la mujer. El hombre pues se protegía todo el tiempo, ¿no? Como la mujer adúltera, que apedreaban a la mujer adúltera, pero al adúltero no. O sea, parecía que el pecado nada más era de la mujer y no del hombre también. Entonces, todo este tipo de cosas que eran humanas, porque de hecho cuando Cristo le dice, ¿por qué permitió Moisés el divorcio? Y decía, por lo duro de corazón que son ustedes, ¿sí? Así que vemos cómo es difícil, ¿no? Porque lo que dice aquí, ama a tu enemigo, no es fácil, ¿sí? Porque Cristo aquí dice bien, pues si ustedes
aman a los que los aman, pues ¿qué mérito tiene? Porque realmente pues uno quiere a la gente que uno quiere, ¿no? El punto es que tenemos que extenderlo hacia los enemigos. Difícil, no, sí, difícil, porque no es fácil. Nos pide Cristo mucho eso y lo que hemos venido repitiendo, ¿no? En el libro de Amor y Leticia. A lo mejor lo vemos con los ojos, con estos ojos, ¿no? Con los ojos humanos, y no lo vemos con los ojos de Dios, que Él quiere a todo mundo y espera, como el viernes pasado estamos viendo el del trigo y la cizaña, espera que todos seamos trigo. Y Él tiene mucha paciencia para la gente que hace mal, que hace esto, que odia, que no quiere hacer un cambio de vida. Él tiene paciencia para ver si durante toda la vida puede, en vez de ser cizaña, sea trigo. Así que eso es lo que a mí me dice, porque dice, ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nosotros tenemos la perfección dentro de nosotros, pero también tenemos la parte mala, la parte de la carne, la parte que el demonio maneja, ¿no? Entonces, es una decisión de hacer las cosas positivas. Para esto, como hemos venido diciendo semanas atrás, no estamos solos para esta tarea es muy ardua, ¿no? Porque amar al enemigo, al que te hizo daño, es muy difícil. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo se puede, ¿no? Llegar a hacerlo, y no lo debemos de ver como un imposible. Es algo que vamos paso a paso, ¿sí? Por eso dentro de la familia es la escuela para amar. Amamos primero a la gente que queremos para poder después hacer la otra parte, que la tenemos que extender ese amor hacia los enemigos. Así que esta última parte me gusta mucho. Dice, ustedes sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Así que esperemos hacerlo realidad. Muy difícil, sí es difícil, pero con la ayuda del Espíritu, como les digo, puede ser posible. Así que cerramos esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que después de esto, pues vamos a hacer un resumen de la vez pasada, ¿no? Que vimos Amor y Leticia, que es la alegría del amor. Entonces vamos a ver que la semana pasada vimos lo que era el sacramento del matrimonio. Entonces, la semana pasada se me pasó, nosotros como católicos, saber qué es un sacramento, ¿no? Porque un sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia de Dios, y mediante los cuales se otorga la vida divina, es decir, ofrecen al creyente ser hijo de Dios. Abarcan toda la vida del cristiano, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos, ¿sí? Son 7 sacramentos lo que nuestra iglesia tiene. Esos 7 sacramentos están divididos en tres, que son los sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y Eucaristía, los de curación, que son la penitencia y la unción de los enfermos, y los de servicio, que es lo que estábamos hablando, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. Así que la semana pasada estamos hablando precisamente de ese sacramento, del matrimonio. Y decía que el sacramento del matrimonio, la Sagrada Escritura y la tradición nos revelan la Trinidad con características familiares. La familia es imagen de Dios, que es comunión de personas, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Estábamos viendo también que Cristo elevó el matrimonio a signo sacramental de su amor por la iglesia. Y también decíamos que de Cristo, mediante la iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el evangelio del amor de Dios, ¿sí? Y hablábamos que el sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos. Así que, muy importante esto, porque a veces pensamos que es algo al revés, que es algo para mal, cuando realmente es algo para mutuamente salvarnos y salvar a nuestros hijos también. Y decíamos que los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la iglesia de lo que sucedió en la cruz. Y hablábamos también de eso, de la cruz, que los matrimonios todos tienen problemas, no hay ninguno que no tenga. Y entonces esa es la cruz, definitivamente. La cruz es significado de sufrimiento. Pero
no es un sufrimiento que es en vano, sino que tenemos un fin para él. Ese sufrimiento nos va a llevar a la perfección y nos va a llevar a ser mejores seres humanos para poder tratar mejor a nuestra esposa o esposo y también a nuestros hijos. Y al hacerlo, podemos hacer que la sociedad cambie de esa forma. Tú y yo que me estás viendo, que estás casado, tenemos ese poder. Si decidimos hacer un cambio nosotros, lo hacemos con nuestra esposa, nuestro esposo, y podemos darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Decíamos también que por lo tanto la decisión de casarse y crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional, porque el matrimonio es una vocación, no es algo que todo el mundo está hecho o lo tiene que hacer, porque realmente a veces la persona no es para el matrimonio. A lo mejor es para otro tipo de vocación, puede irse sacerdote o puede no querer casarse, ¿sí? Porque él quiere vivir solo. Entonces hay que hacer un examen de conciencia, decidir y ver si eso es realmente para nosotros. Por eso es el noviazgo, no es nada más así. Por eso nosotros cuando nos casamos duramos 2 años y medio conociéndonos. Es importante eso para ver si va a funcionar o no, ¿sí? Entonces decíamos que la fe permite asumir los bienes del matrimonio como compromisos que se pueden sostener mejor mediante la ayuda de la gracia del sacramento. Porque hablábamos que algo muy, muy hermoso, ¿no? Que decíamos que Cristo, cuando nos casamos en el sacramento, sale al encuentro de los esposos y los acompaña durante toda su vida. Es algo que pasa realmente dentro del sacramento. Y nosotros nos casamos por la iglesia, ¿no? Entonces, en los capítulos que vienen vamos a ver el por qué, ¿no? Porque es importante hacerlo para que tengamos a Dios como testigo, ¿no? A Cristo mismo como testigo, para que Él después nos ayude con su gracia. Así que estábamos hablando también de aunque la analogía entre la pareja, marido y mujer y Cristo iglesia es una analogía imperfecta, invita a invocar al Señor para que derrame su propio amor en los límites de las relaciones conyugales. Y eso es muy importante porque nosotros no somos perfectos, todos tenemos fallas. Entonces, en los límites de esas fallas, cuando nosotros hacemos el esfuerzo, hacemos el límite, ahí es donde entra la gracia de Dios y hace lo que es imposible para nosotros se haga posible. Vimos también, hemos estado viendo que el demonio acosa mucho al matrimonio, porque sabe que si un matrimonio no es funcional, no está trabajando como debe de ser, no hay la gracia de Dios, es más fácil destruir esa familia y por consiguiente destruir la sociedad, y es lo que ha pasado últimamente, ¿no? Estábamos viendo algo que los matrimonios tenemos que hacer, ¿no? Que dicen, estamos llamados a responder al don de Dios con empeño, creatividad, resistencia y lucha cotidiana, para siempre invocar al Espíritu Santo que ha consagrado nuestra unión. Estas palabras son las que realmente dicen lo que es un matrimonio, ¿no? Un matrimonio se debe de haber empeño, tienes que tener ganas de hacer las cosas, tienes que tener creatividad para que no llegue la rutina, para que no te enfades de lo mismo, ¿sí? Que tiene que haber creatividad, tiene que haber resistencia, sí, porque estamos en contra del demonio, no es cualquier cosa. Entonces tenemos que tener mucha resistencia, fortaleza, y dice, su lucha cotidiana es lo mismo, día a día, es una lucha continua. O sea, no es fácil tener un matrimonio que funcione bien, que sea feliz, que sea un buen ejemplo para sus hijos, no es fácil. Pero vemos que si ponemos esto que nos dice el Papa Francisco, empeño, creatividad, resistencia y lucha cotidiana, podemos hacerlo realidad. Sí es posible tener un matrimonio que esté funcionando bien, pero como decía el Papa Francisco, se necesita trabajo, no es fácil. Así que a grandes rasgos fue lo que vimos nosotros la semana pasada. Entonces ahora vamos a ver desde el punto 76 al punto 79, que viene siendo las semillas del verbo y situaciones imperfectas. Así que vamos a empezar. El 76 dice así: el Evangelio de la familia alimenta también estas semillas
que todavía esperan madurar y tiene que hacerse cargo de los árboles que han perdido vitalidad y necesitan que no se les descuide, y de manera que, partiendo del don de Cristo en el sacramento, sean conducidos pacientemente más allá hasta llegar a un conocimiento más rico y a una integración más plena de este misterio en su vida. Vemos pues aquí este punto tan importante y tan bonito que nos menciona acerca del Evangelio de la familia, que alimenta esa semilla que espera madurar. Si nosotros como adultos lográramos entender la importancia de aumentar nuestra fe, porque miren, por fe y caridad nos conlleva al amor. Si nosotros no ponemos en práctica la fe y la caridad, ¿qué es la fe? Viene siendo la fe que tenemos en Dios, que Él va a estar con nosotros y nos va a hacer la promesa que Él nos dio, ¿verdad? De que va a estar con nosotros. La esperanza conlleva también eso, que tengamos fe, que Él va a responder a esa promesa que Él nos dio. Y eso nos conlleva a tener amor, porque nos dice San Agustín, creo que dice, entre más fe, más conocimiento, y entre más conocimiento, más fe. Entonces también esto nos conlleva a, entre más fe tenemos y más esperanza, nos lleva a tener más amor en nuestro matrimonio. Porque fíjense, sin la fe no podemos, nos lleva al conocimiento de Dios y la esperanza, ¿verdad? Que Él nos hace cumplir, que nos cumple esa promesa, que Él va a estar con nosotros en los momentos difíciles de nuestras necesidades, en nuestra vida y en nuestra vida matrimonial. Por fe tenemos que continuar nuestro matrimonio hasta la muerte, como lo habíamos recordado en los puntos anteriores la semana pasada, que en la promesa que nos hacemos mutuamente al hacer la promesa en el altar, en la iglesia, cuando nos juramos respeto, amor y fidelidad, ¿verdad? Aquí esta entra nuestra fe de esa promesa que nosotros nos hacemos mutuamente. Porque en mi experiencia personal, una de las temas más importantes y de los conceptos más importantes del matrimonio para mí es la entrega. Y vemos pues que sin fe y sin esperanza y sin amor no podemos darnos esa entrega mutua a nuestros esposos. Para mí, en mi experiencia de vida que tengo de 26 años de matrimonio, para mí una de las cosas que me ha funcionado es la entrega que nosotros debemos dar como esposas a nuestros esposos y a nuestros hijos, ¿verdad? Porque con esa entrega que nosotros damos, donándonos a nosotros mismos, que conlleva muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que conlleva también que tengamos que tener admiración por nuestro esposo, tener respeto, paciencia, tenemos que tener detalles, tenemos que tener esa capacidad de donarnos, de olvidándonos de nosotros y entregándonos a ellos, ¿verdad? Porque dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque en estas palabras conlleva mucha sabiduría, porque antes yo cuando recuerdo que escuché estas palabras, yo decía, pues, ¿cómo ama y haz lo que quieras, verdad? Porque hasta que no entra en mi corazón y en mi mente, que cuando yo amo a una persona, no le puedo hacer daño, ¿verdad? Busco que esta persona sea feliz, que dar lo mejor de mí y que cuando esa entrega llega a satisfacer a mí mismo, cuando doy el amor por esa entrega por amor. Y también aquí al principio nos dice que el Evangelio de la familia es alimentar estas semillas que esperan madurar. Y hay San Pablo nos dice en Corintios 9:16, nos dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio.
en otras partes creo dice, pobre de mí si no anuncio el evangelio, porque esa es la labor de todos nosotros los adultos que hemos madurado, que ponemos en práctica el ir a evangelizar, teniendo cuidado y ayudando, acompañando a otras parejitas, por ejemplo, las que van comenzando. Eso es nuestra misión y nuestra evangelización, ¿verdad? Y yo nada más para terminar este punto quisiera decir y encerrarlo en que dice, entre más amor hay más unión, y entre más unión está Dios con nosotros. Porque si no ponemos y hacemos partícipe a Dios en nuestra vida matrimonial, es muy difícil que aumentemos nuestro amor y por consecuencia tenemos no fortalecida nuestra fe y nuestra esperanza. Sí, bueno, este punto es muy interesante porque miren, la semilla del verbo viene siendo Cristo, es el que nos está uniendo. Mi esposa dice bien, ahorita tenemos la fe, la esperanza, pero esas dos cosas nos tienen que llevar al amor. Y dentro del matrimonio es importantísimo, porque yo sé que cuando nosotros nos casamos teníamos mucha fe y esperanza de que nuestro matrimonio pues funcionara y que sea para toda la vida, pero en el camino tiene que estar Cristo Jesús, Dios mismo y en la ayuda del Espíritu, porque si no es así, va a ser muy difícil, porque como les decían en los puntos que vimos la semana pasada, el demonio está como león rugiente, está al acecho, está esperando que dentro de nosotros, como dentro de nosotros también está lo malo, es la carne, el demonio siembra la semilla para que la fe y la esperanza desaparezcan de nuestro matrimonio. Si vemos últimamente en estos tiempos, parece ser que eso está pasando. Las personas no creen ya en el matrimonio mucho, en el matrimonio por la iglesia, porque eso es lo que está pasando. El demonio les está diciendo que eso no es bueno, no te va a llevar a nada. Es un compromiso que no trae nada, ¿no? Entonces, importantísimo que lo tomemos en cuenta, porque si no se toma en cuenta que tenemos fe y esperanza, pero no nos lleva al amor, va a ser difícil poder comprenderlo y poder aplicarlo en el matrimonio. Así que vamos al número 77. Y nos dice que asumiendo la enseñanza bíblica según la cual todo fue creado por Cristo y para Cristo, los padres sinodales recordaron que el orden de la redención ilumina y cumple el de la creación, el matrimonio natural, por lo tanto se comprende plenamente a la luz de su cumplimiento sacramental. Solo fijando la mirada en Cristo se conoce profundamente la verdad de las relaciones humanas. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Resulta particularmente oportuno comprender en clave cristocéntrica el bien de los cónyuges, que incluye la unidad, la apertura a la vida, la fidelidad y la indisolubilidad. Y dentro del matrimonio cristiano, también la ayuda mutua en el camino hacia la más plena amistad con el Señor. El discernimiento de la presencia de los semina verbi en las otras culturas también se puede aplicar a la realidad matrimonial y familiar. Fuera del verdadero matrimonio natural, también hay elementos positivos en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas. Aunque tampoco falten las sombras, podemos decir que toda persona que quiere traer a este mundo una familia que enseñe a los niños a alegrarse por cada acción que tenga con propósito vencer el mal. Una familia que muestra que el espíritu está vivo y actuante encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo
o la religión o la región a la que pertenezca. Pues sí, este número 77 nos dice lo que ya hemos comentado, ¿no? La realidad es que si nosotros, Cristo nos da la realidad y la grandeza de nuestra vocación como matrimonio. Él es el que al encarnarse como hombre, si vino la divinidad a hacerse como nosotros, ¿sí? Para darnos, como dice aquí, la grandeza de nuestra vocación, como habíamos dicho la semana pasada. La vocación del matrimonio es algo muy, muy bonito que si lo llevamos bien, hace que las sociedades cambien. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos a Cristo afuera, es lo que ha pasado. Realmente es lo que ha pasado últimamente, que nosotros hacemos nuestra vida afuera, hacemos todo, trabajamos, que está bien todo eso, pero hemos descuidado nuestra vida espiritual. Y al descuidar nuestra vida espiritual, empezamos a tener problemas en el matrimonio, ¿sí? Porque es como lo que decía Cristo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros hemos dado al César lo que es del César, pero a Dios no le hemos dado su lugar. Y en este caso nos dice algo muy importante que dice, resulta particularmente oportuno comprender en clave cristocéntrica el bien de los cónyuges, que incluye la unidad, la apertura a la vida, la fidelidad y la indisolubilidad, o sea que no se puede disolver el matrimonio, ¿no? Pero hemos estado estas últimas semanas viendo que lo repite el Papa Francisco. Habla mucho de la fidelidad. A mí me llama mucho la atención porque en cada punto está tocando esto, ¿no? La unidad, ¿no? La apertura, dice. Y aparte, también la ayuda mutua en el matrimonio. Todos estos, yo a veces digo, bueno, ¿por qué repite tanto el Papa Francisco esto? Porque es lo que más nos hace falta en estos tiempos. Fidelidad es lo más difícil dentro de un matrimonio, ¿sí? Habiendo tanta tentación afuera, ¿sí? Entrega mutua, el que nos ayudemos mutuamente. Ahorita realmente a veces no, pues él que haga su parte y yo hago la mía. Se nos ha olvidado que somos una sola carne, que estamos como un equipo, ¿sí? Estamos en esto juntos. Todos estos puntos que está diciendo, unidad, si no existe unidad en el matrimonio es muy difícil, ¿no? Fidelidad, y el matrimonio no se puede disolver. Yo digo muchas veces, ¿no? Yo sé que cuando uno empieza su matrimonio, pues no sabe lo que va a pasar, pero por eso, como dijo mi esposa, tenemos la fe, ¿sí? Y por eso tenemos la vocación, si de veras queremos hacerlo. Y entonces, como eso es una decisión, tenemos que, ya estando en el matrimonio, tener todas estas cosas para poder en el camino hacia la más plena amistad con el Señor, porque haciéndolo, estamos haciendo lo correcto y estamos bien con Dios, y estamos bien con todo el mundo, con mi pareja y con mis hijos. Así que, y habla que el discernimiento dice que muchas veces, no nada más en el matrimonio cristiano católico, hay otras religiones que aplican que dice, cuando aplicas, también hay elementos positivos en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas, ¿sí? Porque, como dice, también tienen problemas, todas las tradiciones tienen problemas, pero cuando se le ayuda a los hijos, se les enseña a siempre estar en contra del mal, ¿sí? Hacer cosas positivas es algo que va a engrandecer la familia, no le hace que no sea católica, que sea de otra religión o que sea de otra región. Aquí el punto es estar haciendo lo correcto, lo que Dios pone en el corazón del hombre. A veces no son personas católicas, pero son personas que son buenas y le enseñan cosas buenas a sus hijos. Así que a mí me gusta mucho la apertura que tiene el Papa Francisco, porque sabe que nosotros, los católicos, no somos mayoría en el mundo. Sí, y a veces nosotros pensamos que pues, como donde quiera hay, pues nosotros no somos mayoría. Así que necesitamos ver que hay otros tipos de religiones que también tienen cosas positivas, ¿no? Así que vamos al número 78. Y el número 78 dice así. La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre, inspira el cuidado pastoral de la iglesia hacia los fieles, que simplemente conviven, quienes han contraído matrimonio solo civil o los divorciados vueltos a casar,
Con el enfoque de la pedagogía divina, la Iglesia mira con amor a quienes participan en su vida de modo imperfecto. Pide para ellos la gracia de la conversión. Les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público y está connotada de efecto profundo de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las pruebas, puede ser vista como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del matrimonio allí donde sea posible. Si vemos pues, ¿verdad? Como menciona Fernando, que los católicos o en específico el Papa Francisco, sabemos que existen diferentes tipos de relaciones, así como en otras denominaciones existe también el matrimonio, la unión matrimonial ante sacramento, pero también sabemos que existen otros tipos de situaciones y lo vemos aquí, ¿verdad? Quiero nada más mencionar acerca de, comenzamos diciendo que la mirada de Cristo cuya luz ilumina a todo hombre y llega al mundo. Y lo vimos en el Evangelio de hoy, ¿verdad? Que dice que Dios ilumina a todas las personas, no nada más a los católicos o a los que ya tenemos el sacramento del matrimonio o a los que son santos. ¿Verdad? Nos dice aquí, Dios ama a todos por igual, justos y pecadores. O sea que si somos gorditos, fellitos o muy simpáticos, o sea, Dios nos ama a todos, ¿verdad? Y vemos aquí pues que la Iglesia nos inspira a todos los fieles, a pastorear a todos los fieles, porque recordemos que también hay personas o uniones que se dan nada más por unión libre, o también existen las personas que se casan únicamente por lo civil, o también están las personas o las parejas que se han vuelto a casar después de haber tenido un divorcio. O sea que vemos que estas parejas aparentemente ante la sociedad no están viviendo en gracia, pero es ahí donde entra la responsabilidad y la obligación de la Iglesia, que sabemos que existe este tipo de situaciones, este tipo de uniones. La Iglesia tiene el derecho de pastorear a estas parejitas para cuidarlas y asesorarlas espiritualmente, y esto es dado por los padres, puede ser por los diáconos, puede ser por asociaciones, puede ser también por líderes religiosos y por miembros de la parroquia. O sea que aquí también vemos que por eso existen los grupos de matrimonio, en el cual son grupos que se organizan para llevar, por ejemplo, dinámicas matrimoniales o para llevar lo que viene siendo los retiros matrimoniales, ¿verdad? Hay un padre que nos estaba una vez exhortando y nos estaba diciendo, miren, parejitas, era una asamblea para puras parejas y decía, los matrimonios casados o no casados, si viven en unión libre o en este tipo de casos que hemos mencionado aquí 3, dice, deben de vivir por lo menos, mínimo, un retiro o unas dinámicas, como ustedes le quieran llamar, dice, al año. Dice, y preguntó que cuántas personas habíamos vivido un retiro, unas dinámicas, y había personas desafortunadamente ya con 10, 15, 20 años de matrimonio y nunca han asistido a un grupo de matrimonios o a unas dinámicas o a un retiro matrimonial. Entonces él exhortaba y les decía, mínimo tenemos que vivir unas dinámicas al año. Entonces eso es lo que nosotros tenemos también como miembros o líderes o miembros de la Iglesia. Tenemos que apoyar, invitar a estas parejitas para que vivan sus retiros, porque en estos retiros es para ayudarles a fortalecer su matrimonio o su relación.
Y aquí también entra, ¿verdad?, esta parte donde dice que acompañemos a estas parejas a que mejoren su situación, ¿verdad? Dice que la iglesia también tiene el deber de educar y enseñar. También pide la gracia para que hagan un cambio en su situación y que para que puedan convivir mejor como familia, para infundirles el valor para hacer el bien. Entonces, esa es también la responsabilidad y la obligación de los ministros de la iglesia y de las organizaciones y de los grupos. Entonces, aquí yo quería mencionar a la última y nos dice que cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público y está connotado de afecto profundo, de responsabilidad por sus hijos, de capacidad de superar las pruebas, puede ser vista como una oportunidad para acompañarle hacia el sacramento del matrimonio ahí donde sea posible. O sea que si vemos estas tres que viven en unión libre, casados solo por lo civil y divorciados vueltos a casar, nuevamente reitero, esa es la obligación, la responsabilidad de la iglesia, acompañarlos y hacerles que este proceso para que los que puedan tomar el sacramento del matrimonio lo hagan, ¿verdad? Se comprometan para que de esa manera hay un compromiso más hermoso con nuestros hijos y con nuestra esposa. Entonces, y pues dentro de lo que sea posible, porque hay ocasiones que no se les puede, no pueden ayudárseles por la razón de que ya han estado casados y se han vuelto a casar nada más por lo civil. También hay una situación en la iglesia que pueden acercarse y tal vez haya una oportunidad de que ese matrimonio pueda disolverse para volverse a casar, pero ese ya es más adelante no lo menciona. Entonces en otro punto más adelante, entonces vamos a hablar un poquito más acerca de esta situación o de este punto, específicamente de los divorciados vueltos a casar. Entonces eso es lo que tengo que comentar. Yo quisiera comentar que esos problemas que vemos de personas que viven en unión libre y se casan nada más al civil, esos son problemas que sí se pueden arreglar, no son tan difíciles, nada más es cuestión que nosotros como iglesia los arropemos, los invitemos y los tratemos como uno más de nosotros, porque eso a veces no pasa en la iglesia. A veces porque están en una situación así, se les relega, y aquí dice muy importante, se les tiene que llamar porque son parte de la comunidad. Entonces nosotros como iglesia y tenemos que tener la capacidad de poderlos traer, y aquí habla de una conversión, si estás haciendo algo mal, pues hazlo bien. Suena muy fácil decirlo, pero cada situación es distinta, pero en esos dos casos sí sería cuestión de nosotros como iglesia, los que ya estamos en el camino, ir a buscarlos, porque son personas que muchas veces sí los han tratado mal, y la vida les ha tratado mal, y necesitan comprensión. Así que nosotros, porque los que ya se casaron, divorciados, y luego se vuelven a casar, el asunto es un poco más difícil, pero también hay solución dentro de la iglesia. Por eso tiene que viene ese punto que sigue, que vamos a comentar de eso. Okay. Así que... Y el punto número 79 dice que frente a situaciones difíciles y familias heridas, siempre es necesario recordar un principio general. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos y puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y que hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de sus condiciones o de su condición. Sí, que es precisamente lo que estaba yo hablando. Son situaciones difíciles, pero son realidades que tenemos que enfrentar como iglesia. Así que
dice aquí, son familias heridas. Siempre es necesario recordarles que son hijos de Dios también, como hablamos en el Evangelio de hoy. Dios los quiere así como están. Las situaciones de cada persona son distintas. Y cada situación es como en los casos de cuando se lastima a alguien, que dice, cada caso es distinto. Así que no podemos nosotros cortar con la misma tijera. Por eso dice, depende de las situaciones de cada persona. Pero es importante que estas parejas se acerquen a la iglesia. En la iglesia hay muchas ayudas y sea que estés teniendo algún problema y no te puedes casar por alguna situación, es venir a la iglesia y contarle al sacerdote qué está pasando para que él pueda saber cómo los pueden ayudar o cómo la comunidad lo podemos ayudar. Y nosotros vemos que tenemos que ser capaces, nosotros como laicos, de arroparlos y no señalarlos, no decir que porque no están, ya no pueden ni servir, a veces no pueden hacer muchas cosas porque dicen tienes que primero tener el sacramento. Es cierto que el sacramento es importante, pero tenemos que hacer lo que la gente lo quiera hacer, no forzar a las personas que lo hagan, que vean la importancia que tiene, como lo que dice el Papa Francisco, la importancia que tiene el sacramento del matrimonio dentro de lo que es la sociedad. Entonces, cuando la gente lo logra captar, logra ver que es importante para tener una familia bien como Dios manda, entonces lo va a hacer, ¿sí? Y no le hace que tenga impedimentos o algo que antes no lo dejaba. Tenemos que hacer que haga esa conversión. Así que dice enseguida, los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos y puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Dice, por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, hay que evitar juicios que no tomen en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y estar atentos al modo que las personas viven y sufren a causa de una condición. Así que yo creo que es claro esto, ¿no? Y tenemos que tratar con amor a todos, como dice el Evangelio de hoy. Todos somos hermanos y a veces no nos gustan algunas cosas, pero aún así tenemos que ver que si no nos gusta tenemos que amarlo así como yo amo a mi esposa, a mis hijos, a las personas que a veces no, pues nadie es monedita de oro, ¿no? Que le caiga bien a todo el mundo. Así que aún así tenemos que sacar fuerzas y pedir al Espíritu Santo que nos dé esa gracia para poder compartir con todos nuestros hermanos que queremos lo mismo al final. Todos queremos ir al cielo, queremos ir a la Nueva Jerusalén. Y como dice aquí el Papa Francisco, en esta vocación del matrimonio tenemos esa misión nosotros, esposa y esposo, y nuestros hijos como familia, hacer que esto sea realidad. Así que, bueno, vamos, no sé. Y pues yo nada más quería mencionar acerca de precisamente de esta situación, que acuérdense, porque muchas de las veces queremos ayuda pero no la pedimos. Entonces hay un dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré, porque tenemos que tener el valor de acercarnos cuando hay una necesidad y no esperar hasta que la situación esté a punto de no poder ser, que no haya remedio, pero aún así hay esperanza. Si tú pides la ayuda y sientes esa necesidad, acércate. Nosotros tenemos en el grupo de matrimonio bastantes parejitas, ¿verdad? Que estaban, como es grupo de matrimonio, pensaban que únicamente podían asistir porque si tuvieran el sacramento del matrimonio, pero no es así. Pueden participar y es como pueden empezar a involucrarse para que hagan eso posible, ¿verdad? Y ese es el acompañamiento que uno como miembro de una iglesia puedes aportar. Y vemos pues como muchas parejitas que estaban a punto del divorcio, con la ayuda de Dios y apoyándose en la iglesia, pudieron llevar a flote su matrimonio, inclusive llegaron al compromiso de casarse y ahora pues viven una vida más plena y más felices, porque nos comparten, ¿verdad?, que la diferencia de cómo ellos se sentían antes, aunque estaban felices aparentemente algunos, y decían pues yo estoy bien, estamos bien, la promesa pues es con nosotros y yo le he sido fiel y he tenido ese compromiso con mi esposa y no le he fallado,
pero el punto aquí es cuando ya los hijos crecen y uno los acerca a la iglesia y no pueden tomar la Eucaristía, entonces ellos al ver esa que nomás los podían acompañar se entristecían. Entonces ven la diferencia ahorita de cómo se sienten ya más plenos al poder también recibir el cuerpo de Cristo en cada misa. Entonces eso es lo bonito. Acercarnos a la iglesia, y pues le queremos dar las gracias a las personas que nos están acompañando ahorita en vivo, que es Fabiola Rodas, Alicia López, Rosa Ramírez, Antonia López, David Luna, María Hernández, Edith, Olé, García Juanita, Patti Quesada, Julio López y Sergio Árciga. Pues muchas gracias por estar acompañándonos, ¿verdad? Y pues que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y también les queríamos pedir si pudiese ser posible que ustedes puedan compartir este video para que otras familias tal vez pues puedan tener una esperanza de que todo va a mejorar. Si está bien, va a ser mejor. Si no está bien, pues que empiecen a ver la luz, para que empiecen a sentir que Dios la gracia nos la da a todos, ¿verdad? Entonces, compártanlo. Le pedimos de favor que si pueden hacer eso, para que otras familias tal vez también lo puedan escuchar y puedan empezar este libro y regresarse. Y las personas que no lo vieron completo, tal vez tengan la oportunidad, también lo vamos a subir a YouTube. Sí, pues yo nada más para agregar esto del matrimonio cuando las personas no tienen el sacramento. Yo pienso que es difícil por nuestra formación, nosotros católica, cuando nosotros no hacemos lo que es la regla, es muy difícil tener una conciencia tranquila. Y tener la conciencia tranquila es algo muy placentero, ¿no? De hacer las cosas que dentro de la ley y la regla te dicen que tienes que hacer para que te den la bendición que ocupas. Así que pero sí, hay personas que no lo tienen, pero los invitamos a que vayan a su iglesia, vayan y busquen la ayuda para poder tener eso, tener la conciencia tranquila, porque cualquier católico que está viviendo en unión libre o nada más al civil, la conciencia le está reclamando que eso no es lo que tiene que hacer. Y San Pablo dice, si tu conciencia te lo recrimina, es un pecado. Entonces por eso mi esposa dice que si lo pueden compartir con alguien para poder, pues, que esto se dé a conocer, porque el matrimonio es en las pláticas que menos se toma, porque los grupos de matrimonio, no sé en sus parroquias donde estén ustedes, los grupos de matrimonio son los más escasos. Es muy difícil encontrar un grupo, pero con la ayuda de todos, dándonos a conocer, puede que eso cambie para que el futuro del matrimonio sea brillante, como dice Dios, sean uno. Cristo dice, sean uno como mi Padre y yo somos uno. Y yo creo que todos los matrimonios, si hacemos lo que Dios quiere, vamos a hacer que seamos uno también, y los problemas vayan acabándose dentro de nuestra casa y de nuestra sociedad. Así que vamos a despedirnos el día de hoy con una oración al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a despedirnos el día de hoy pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo, que nos ayude a comprender, a tener un corazón más de carne, más amplio, más abierto, para comprender a las personas que no, como dijo el Evangelio, no nos caen bien, las personas que no concuerdan con nosotros, que nos dé la ayuda, que nos dé el amor, la apertura, para poder saber que todos somos hijos de Dios y que todos queremos lo mismo y que todos somos hermanos. Yo sé que estoy consciente que solamente con la ayuda de ti, Espíritu Santo, podemos llegar a esa meta, ¿no? Que es que nos veamos todos como uno. Y también quiero pedir por todas las familias, todas esas personas que están ahorita sufriendo por tantas cosas que están pasando ahorita en el mundo, y que
nos des esa ayuda que necesitamos las familias, si el esposo, la esposa, si el esposo no tiene trabajo, la esposa está enferma, los hijos están enfermos, no están en buen camino. Danos esa luz para poder seguir adelante, danos la forma de aguantar. Sabemos que la cruz es difícil, la cruz es pesada, pero con la fe y la esperanza sabemos que tú nos vas a ayudar y vamos a salir de esta situación y vamos a poder ser felices, que es la finalidad de todo ser humano. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que con eso nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo y a los que nos van a ver después. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta la próxima. De mi parte también, muchísimas gracias y mucho gusto por que nos están viendo y hasta la próxima. Los esperamos aquí la próxima semana también a las 5:30. El que guste acompañarnos, gracias. Hasta luego.